Bueno, si les parece, voy a hacer una pequeña presentación mientras se va sumando más gente. Bueno, para quienes no me conocen, soy el coordinador, soy Sebastián Juncal, como dice la pantalla, coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que todos los que están subidos como invitados, como participantes, no los tengo registrados como alumnos, con lo cual o son ingresantes nuevos o son personas que se anotaron al evento. Ahí entra la primera persona que sí es alumna de la carrera, que es Brunella. Bien, como le decía, coordinador de la carrera, ahí también Rafael es de la carrera, así que bueno. Bien, como le decía, soy coordinador de la carrera. La idea de este ciclo, que se llama La Argentina que viene, es un poco problematizar algunas cuestiones actuales en el marco que pueden incidir en el marco de nuestra carrera y que pueden servir para ir forjando, digamos, una pertenencia de la Universidad Pedagógica Nacional al campo de las relaciones internacionales, vinculaciones con distintos profesionales que abordan temas que son de mucha actualidad y mucho interés para nosotros, en un contexto realmente que para las relaciones internacionales, si el año pasado estaba convulsionado, este año ya como que no sabemos dónde se termina realmente el límite, ¿no? Parece que cada año nos vamos superando y eso genera la necesidad de comprender un montón de procesos. En este caso, nos decidimos a tocar un tema que hoy tiene muchísima actualidad, como es la diplomacia del conocimiento, que tiene un montón de aristas que Daniela, Estela y Sebastián nos van a permitir desasnarlos inicialmente y después veremos cómo deviene el debate, pero que es muy importante porque, bueno, la tecnología hoy es abrumadoramente relevante y el conocimiento y la tecnología tienen muchísimo que ver, ¿no? Para organizar la mesa y ser dinámicos, nos propusimos con tanto Estela, Daniela como Sebastián, 4 preguntas disparadoras que nos permiten organizar la charla como para que todos empecemos a interrogarnos sobre qué estamos hablando, ¿no? La primera, algo sencillo, introductorio, que es la diplomacia del conocimiento y por qué es importante para nuestro país y Sudamérica. La segunda, qué posibilidades y ámbitos de inserción profesional, esto ligado a los estudiantes de la carrera, qué posibilidades y ámbitos de inserción profesional brinda la diplomacia del conocimiento para graduados en relaciones internacionales. La tercera, yendo ya a personas como los y las expositoras, cuál es la experiencia profesional de ellos en el ámbito en este campo de conocimiento, y qué les parece importante destacar de la misma. Y la cuarta y la más jugosa, la dejamos para el final, como siempre, ¿cómo considerás que incide la actual coyuntura internacional en la diplomacia del conocimiento? Y una pregunta subsidiaria que podríamos decir, ¿qué problemas, desafíos y oportunidades puede haber para nuestro país en ese ámbito de persistir la actual dinámica en los actuales conflictos? Es un poco para ordenar la charla, y tenemos como expositoras y expositor a Perrota Daniela, que es investigadora adjunta del CONICET, con sede en la UBA, también es docente de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la UNA, Universidad Nacional de Artes, con lo cual ahí tiene un anclaje muy importante en lo que podría ser la diplomacia del conocimiento desde las universidades. Fue directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, y su línea de investigación se enmarca en las experiencias de internacionalización universitaria, con foco en integración regional, regionalismo y regionalización, ¿no? Entonces, aborda temas desde ciencia, educación superior, diplomacia científica y geopolítica del conocimiento. Estela Juste es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, es también investigadora del CONICET, en la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales y Regionales de la provincia de Jujuy, docente en la Universidad Nacional de Jujuy y actualmente investiga para diplomacia y transformación energética local, con énfasis en iniciativas energéticas en Argentina y su vinculación con China.
Y Sebastián Dagrosa Oquita es licenciado en Ciencia Política por la UBA, maestrando en Relaciones Internacionales en Flaxo, con el tema de investigación de diplomacia científica, miembro de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, en las comisiones particularmente de Ciencia y Tecnología y Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Nos representó en la delegación argentina del Youth 20 en el G20 de Brasil 2024 y es responsable del grupo de trabajo de innovación y futuro del trabajo y desde el 2005 es líder del Hub Buenos Aires de la iniciativa Jóvenes Líderes en Inteligencia Artificial, coordinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo bastante importante y bastante relevante en términos de nuevos actores en relaciones internacionales y en diplomacia tecnológica. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la diplomacia del conocimiento y por qué es importante en nuestro país y Sudamérica? Y le cedo la palabra a Estela. Primero, después hablará Sebastián y después Daniel y después vamos organizando las siguientes. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Antes que nada, quería, darles las buenas tardes a todos los presentes, los que se han dedicado unos minutitos de la jornada de hoy martes para compartir con nosotros. Agradecer, obviamente, a la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente a Sebastián, por la invitación, el espacio. Y la verdad que para mí todo un honor compartir hoy un ratito del día con ustedes. Bueno, cuando Sebastián me invitó a este espacio y un poco también cuando conversábamos con los colegas cómo abordar, ¿no?, la diplomacia del conocimiento, me surgieron varios disparadores. Podríamos muy bien ir como a la definición teórica y conceptual, ¿no?, de lo que es la diplomacia del conocimiento, pero para eso nos bastaría solo con quizás googlear y ya tendríamos como un acercamiento teórico bastante interesante del tema, ¿no? Y en ese sentido un poco yo voy a hacer hincapié en lo que creo y considero que engloba la diplomacia del conocimiento y cuáles creo que para nosotros, país y como región, son elementos claves para que, o desde los cuales pensar, mejor dicho, la diplomacia del conocimiento, ¿no? Desde ese punto de vista creo que el concepto nos tiene que llegar a nosotros desde el punto de vista de una herramienta de articulación, ¿no? Y creo que esa herramienta de articulación tiene que tener dos características esenciales, ¿no? Primero y antes que nada, que sea multiactoral, dado el mundo y la coyuntura que nos atraviesa, es decir, debe poder condensar y reunir e integrar los diferentes actores del territorio, y a la vez tiene que ser multinivel, ¿no? Y acá por ahí me sale la bandera del federalismo y un poco, un poco mi situación, ¿no? Desde donde veo la diplomacia del conocimiento, para entender que como herramienta tiene que articular la multiplicidad de actores y de diferentes niveles de interacción, puede justamente poner en comunicación áreas claves como son la educación, el conocimiento científico, ¿no?, la tecnología, la innovación, con algo que para nosotros es muy cercano, como son las relaciones internacionales. Y esto con el fin siempre, ni más ni menos, de poder potenciar o fortalecer esas capacidades que puedan ser regionales, nacionales, pero también pensando, ¿por qué no?, en los diferentes niveles subnacionales, llámense provincias, llámense municipios, en vistas a lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, como herramienta de articulación, quizás lo más conocido y lo más visible a lo cual se nos acerca la diplomacia del conocimiento son aquellas instancias de cooperación en investigación, de transferencia tecnológica, ¿no?, de intercambios académicos, quizás más de formación y de creación de redes de trabajo, ¿no?, en donde a través justamente de esos elementos que he mencionado antes podamos construir capacidades para el desarrollo en sus diferentes niveles, ¿no? También creo que en ese sentido y como herramienta,
la diplomacia del conocimiento tiene que ser un factor clave que nos permita no solo potenciar esas capacidades, sino también poder corregir las desigualdades en términos de desarrollo que existen por ejemplo, en nuestro territorio nacional, ¿no? Nosotros tenemos un país muy vasto y muy diferente, ¿no? Muy diferentes, con territorios muy diferentes. Entonces creo que allí además la diplomacia del conocimiento para nosotros, para los futuros profesionales de la ciencia política, de las relaciones internacionales y de otras esferas del conocimiento, la diplomacia del conocimiento es realmente un desafío en términos de cómo hacemos para articular esos diferentes actores para el desarrollo, ¿no? Esas desigualdades y diferencias que hay hacia el interior de la Argentina, ¿no? Y en ese sentido, poder visibilizar la diplomacia del conocimiento para promover estrategias que permitan potenciar las capacidades y los recursos, ¿no? Durante estos últimos años se ha hablado mucho de los recursos naturales de la Argentina, ¿no? En una coyuntura internacional en donde estamos atravesados por el fenómeno de la transición energética, y entonces hablamos de litio, hablamos de hidrógeno verde y de muchos otros factores en donde sabemos que el país, pero también las provincias, también los territorios locales pueden desplegar acciones y funcionar como actores estratégicos en eso que está pasando en el escenario internacional, de cara, obviamente, siempre pensando en términos de desarrollo, ¿no? Yo cerraría mi concepto allí, me quedo con esos elementos. Sebastián, si querés. Buenísimo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahí replico un poco las palabras de Estela, en agradecimiento a Sebastián, a la universidad por la invitación y a compartir, obviamente, esta mesa con colegas que uno a veces va leyendo a lo largo de la carrera, y también en este momento también es un lindo gusto poder compartir la mesa. Bueno, bien, después del pantallazo que hizo Estela y un poco la introducción sobre la diplomacia del conocimiento, a mí me parece interesante ponerlo en clave para quienes se van a estar familiarizando un poco con la disciplina, y a lo largo de la carrera van a sonar mucho las alusiones al poder blando y al poder duro, ¿no? La diplomacia del conocimiento no está exenta de ser parte de una planificación estratégica de los países en torno a estos dos conceptos, que para ponerle cierto bagaje conceptual, el poder blando sintéticamente se podría definir como la capacidad de influir en otros en función de intereses propios nacionales o siendo cohesionados o persuadidos por otros países. Eso en términos que pueden definirse poder blando. Mientras que el poder duro podría pensarse desde el uso de la coerción, dentro de los cuales destacan elementos o recursos militares o económicos para influir en otros actores internacionales. Actores internacionales que, como muy bien destaca Estela, son variados, desde el sector público, privado, hoy productivo también, que es desde un poco donde me toca hablar, y pensándolo en la diplomacia del conocimiento, ¿no? A mí me interesa destacar desde los fenómenos que hoy atraviesan el escenario geopolítico, el factor migratorio, ¿no? La movilidad académica, que por un lado Daniela tiene un recorrido y lo va a saber explicar mucho mejor que yo. A mí me interesa concentrarme un poco en el factor migratorio de personas altamente calificadas. Por un lado, acá se desprenden el factor negativo y el factor positivo. Un poco lo introducía Estela diciendo de, bueno, desde los países en vías de desarrollo, solemos, y nuestro país es un caso que lo refleja bastante bien, tener este fenómeno que se llama fuga de cerebros, ¿no? De talento que emigra a países desarrollados y por ende termina radicándose, que puede ser de forma permanente o no, en un país con recursos, con capital y con capacidades instaladas. No implica que la Argentina no los tenga. Argentina, de hecho, y como mencionaba algunos recursos Estela, y yo agrego, obviamente, las capacidades espaciales, las capacidades marítimas
y un poco toda la investigación que se viene llevando en el litoral marítimo son cuestiones a destacar para nuestro país y que hacen también a la diplomacia del conocimiento, no entendida estrictamente dentro del círculo diplomático. Los científicos también son actores que se convierten en protagonistas de esta circulación de cerebro, y por eso también todo este conocimiento adquirido y que a las economías en vías de desarrollo les cuesta un poco también insertarse, creo que hacen que la Argentina tenga un recorrido del último siglo o del último medio siglo en industrias donde se ha posicionado de forma vanguardista, de forma protagonista, y eso también es importante destacar. Si bien el escenario ha tenido vaivenes y ha tenido contratiempos significativos, y sobre todo en el último año y medio es notorio un poco cómo las capacidades científico-tecnológicas se han puesto un poco en jaque, la experiencia internacional y todo este contacto en flujo de conocimiento y en flujo de capacidades instaladas, haciendo de esto un factor sumamente positivo, también es importante subrayarlo. El segundo punto que me gustaría destacar sobre la diplomacia de conocimiento tiene que ver con el rol de las diásporas que se encuentran en el exterior y también significan un actor de relevancia a la hora de planificar la política científica. Y lo digo porque son actores que, si bien se los piensa enajenados o alejados de las instituciones en Argentina, son también importantes y son, en mi caso, un tema de investigación que me interesa bastante profundizar. Entonces, ya para ir sintetizando un poco, esto de la relación entre la diplomacia y el conocimiento no es solo un pragmatismo, sino que también se focaliza y también es importante pensarlo desde diferentes puntos de vista, pensando en una doble interacción, una interacción bidireccional que termina siendo en algunos casos de beneficio y en otros casos en perjuicio. Pero lo importante es que no perdamos de vista que puede comportarse de diferentes maneras, y para la Argentina y para la región son factores a la hora de la investigación importantes en considerar. Así que ahí cierro y le paso la posta a Dani. Bueno, muchas gracias. Me sumo rápidamente a los avisos parroquiales de agradecimiento a la UNIPE, a Sebastián, a Esteban, que también estuvo atrás de todo esto, y a quienes están compartiendo un martes post semana caótica de feriado y después de tormenta a las 7 de la tarde. Y me parece muy interesante esto, ¿no? Que cada uno de nosotros, cada uno mencionó el lugar de enunciación, ¿no? Estela allí desde lo que estudian y desde donde están anclados geográficamente, porque por más que estemos todos interconectados, hay una mirada cuando investigamos o cuando pensamos problemas públicos que tiene que ver con cómo estamos situados, ¿no? Estela desde la mirada federal, ¿no? Trayéndonos sobre todo eso, y la cuestión de lo multiactor, multinivel, ahí sus estudios para diplomacia, y Seba, y perdón que los tutee, chiques, y Seba, ¿no? Desde lo que está pensando, desde su espacio de inserción, quizás pensando que esto estás haciendo en la maestría con las diásporas y las migraciones científicas calificadas, ¿no? Y estas migraciones calificadas y cómo incorporar allí desde los estudios internacionales, que es la diplomacia del conocimiento. Entonces, yo que me había notado un par de cosas mientras los escuchaba, las resignifiqué para pensar dos cuestiones y irse a la tercera, que tiene que ver más con desde dónde tengo yo mi lugar de enunciación, ¿no? Mi lugar de enunciación es una cuestión hoy media caótica, con dos sombreros entre la investigación y la gestión. Digo caótica porque termino siendo muy gestión para la investigación y muy investigación para la gestión en algunas cuestiones, pero también de lo que vengo estudiando y de cómo miro estos problemas, ¿no? Desde cómo fue mi entrada también al mundo de los estudios internacionales, desde la ciencia política, y desde allí con un foco específicamente en lo que tiene que ver con los estudios de integración regional y demás cuestiones, y llegando a un mundo que en mis épocas de estudiante era nuevo, como es el espacio de lo universitario y las políticas científicas, hasta ese lugar. Entonces, para ordenar el debate, o esta primera parte de la pregunta, me pensaba en estas dos cuestiones, ¿no? Retomando a lo que ambos dijeron, qué es qué no es la diplomacia del conocimiento, y vinculado a esto una provocación que tiene que ver con si es una nueva etiqueta para fenómenos que ya existían
o fenómenos parecidos que hoy tienen otra intensidad. Me parece interesante colocar esto en debate, sobre todo porque, y les va a pasar a quienes están estudiando o quienes ya se graduaron o quienes les interesan estos temas, que decimos otra vez lo mismo, pero con una etiqueta o un adjetivo diferente. Entonces está muy bueno lo que plantearon ambos, porque ahí está ese derrotero de qué es la diplomacia del conocimiento, que como bien dijo Estela, cualquiera googlea y ya sale, o usa alguna de estas herramientas de inteligencia artificial y les va saliendo, ¿no?, este enfoque en pensar, ¿no?, ¿quién sería? ¿Qué sería, ¿no?, el proceso de construir y fortalecer relaciones entre países por la vía de la educación superior internacional, la investigación y la innovación? Ahí tenemos todos estos actores. Ahora, me parece interesante, porque ahí también en la introducción que hacía Seba no, sí, el otro Seba, estaba, que es, bueno, no es per se diplomacia científica, diplomacia de los conocimientos. No casualmente se usa la categoría conocimientos para diferenciarlo de una diplomacia científica más clásica, ¿no?, pensando la ciencia y la tecnología como una herramienta más de la política exterior, y que solo utilizamos lo que encuadraríamos en esas grandes, o en lo más tradicional que entendemos por ciencia y tecnología, y quizás acá la imagen más potente es guardapolvo blanco, satélites, radares, pensando en Argentina, ¿no?, tecnología nuclear. En cambio, la diplomacia de los conocimientos es precisamente incorporar esas otras formas, ¿no?, esas otras formas que también vienen de estos múltiples actores que conjugan universidades, centros de investigación, espacios educativos que tengan otras características, por supuesto la parte del complejo científico-tecnológico, y es toda esa vinculación que se da en estos actores. Algo que voy a decir seguramente más adelante cuando nos toque otra pregunta, pero también pensar qué son esos conocimientos, ¿no?, porque ahí es donde está en jaque hoy el por qué es importante. Entonces, no es esa diplomacia científica más tradicional, que también está bastante en boga hoy, sobre todo por la gravedad de los temas, y ahí viene esta otra cuestión. No es la diplomacia cultural o educativa tradicional, sino que el foco está pensado en estos otros actores, y bien, como decían ambos, pero recuperando sobre todo Estela, esta idea de herramienta, que es una herramienta de política pública de los estados, en caso de política exterior, pero también de política institucional de una variedad de actores, y toda herramienta tiene, ¿no?, se orienta hacia el ejercicio de una meta, ¿no?, al ejercicio del poder político en el caso de los estados, y de diferentes metas institucionales en el caso de instituciones universitarias u otro tipo de actores. Entonces, ¿es una nueva etiqueta para algo que ya existía? Y acá yo me dejo ser un poco de atreverme a decir algo que es muy interesante, como el norte, global, no global, el norte piensa la categoría de diplomacia de los conocimientos en un momento muy fuerte de crisis, de pandemia, de estas crisis migratorias, crisis de refugiados, crisis climática, crisis con la pandemia. Digo, en ese momento surge esta categoría, pero quienes venimos desde el sur son cosas que es parte de nuestro quehacer, tanto como internacionalistas en la práctica, como pensadores sociales de la realidad en el campo de los estudios internacionales. Entonces me parece que es interesante destacar esto. Por supuesto, los contextos actuales son totalmente diferentes, pero esta idea de que se ha vuelto una categoría de moda también da cuenta de cómo nosotros desde el sur podemos aprovechar eso y colocarnos en un debate más global, más central, con una posición sólida, porque tenemos toda una trayectoria de estudios y de desarrollos que nos lo fundamentan, y porque es urgente. Creo que la urgencia es lo que también hace que sea tan potente esta característica. Y ahí voy al tercer punto que quería comentar con ustedes, que tiene que ver desde el lugar de enunciación y desde donde una construye conocimiento. Entonces, esta diplomacia del conocimiento y esta idea de que yo digo, bueno, se parece a otras cuestiones que veníamos discutiendo hasta hace poquito, y esas otras cuestiones a otras cuestiones que hacían antes, y el rol que tiene el sur, y en este caso el sur es América Latina y el Caribe. Salgo un poco de Argentina para subirme sacarle el zoom al mapa, y decir que a mí me parece que esta idea de diplomacia de los conocimientos es muy parecido a esto que pasó en nuestra región, o que empezamos a categorizar o a decirle a nuestra región, internacionalización solidaria desde el año 2008, más o menos, que tiene que ver con una conferencia regional de educación superior que hubo en nuestra región, que declaró la universidad y la educación superior como un bien público y social, como un derecho humano fundamental, y por allí pasa, ¿no? Porque el ejercicio hacia el que se orienta esa herramienta es este que mencionaban ambos, el desarrollo
con las categorías que querramos colocarlos, pero así allí estamos, ¿no? Hacer sociedades más justas e igualitarias en Argentina, entre las regiones de Argentina, con mirada federal, pero también en nuestra región latinoamericana, y donde esta articulación entre lo local, nacional, regional, va muy de la mano. Me parece que ahí es donde está este potencial que tiene la diplomacia de los conocimientos y que tiene que ver con todos estos actores que estamos colocando. Y ahí me parece interesante también destacar que nuestra región, y acá una palabra muy interesante para pensar por qué es diplomacia y por qué es importante, y que ustedes ya los mencionaron, que es esta idea de activismo. La región latinoamericana, en un conjunto de temas fundamentales que tienen que ver con nuestros derechos y que podríamos decir con el derecho de los pueblos al desarrollo, ha sido muy activa en su política exterior, pero en la política que llevan adelante diferentes actores. Y en esos actores están las universidades, están las redes de académicos organizadas, más o menos, con mayor o menor institucionalización, los actores de la ciencia más tradicional, menos tradicional, y estos conjuntos de actores nuestros que desde mediados de los 50, fuertemente, comenzaron a construir la teoría social latinoamericana, que nunca se pensó desanclada de la praxis política. Me parece que ahí tenemos una cuestión muy interesante y que desde la cuestión de diplomacia de los conocimientos y pensando por qué es importante para Argentina y Sudamérica y América Latina en general, podemos ampliar y en diálogo con esos otros sures, tiene que ver con delimitar una ruta de acción. Esta estrategia, esta herramienta nos permite llevar adelante acciones en torno a mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Ahí está el foco de por qué es importante hoy. Después le podemos poner la categoría que querramos, pero ahí están todas las características que tiene. Es una herramienta de política exterior, es una herramienta institucional, es multiactor, es multinivel, parte de nuestra trayectoria de activismo en estos temas, y en que es una región y un país que históricamente, pese a sus vaivenes, trata de salir de su posición de, comillas, subdesarrollo y de su heteronomía a la hora del manejo de sus relaciones internacionales. Es decir, buscamos la autonomía. Si vamos al campo de los estudios internacionales en nuestra región, una de las teorías más importantes para nosotros que construimos desde acá es la teoría de la autonomía, que ahora en el mundo del norte, que post pandemia empezó a decir, che, está bueno esto que dicen los latinoamericanos de la autonomía. Y me parece que ahí está la ventaja que tiene pensar la diplomacia de los conocimientos desde nuestra región, porque es heredera de todo ese derrotero y esa trayectoria de cómo pensamos lo internacional y cómo intervenimos en lo internacional, porque en última instancia queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Y me callo acá. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo primera ronda. Vamos con la segunda pregunta, ¿les parece? ¿Qué posibilidades y ámbitos de inserción profesional brinda la diplomacia del conocimiento para graduados en relaciones internacionales? Y el orden sería Sebastián, Daniela, Estela. Sebastián. Bien, gracias, Seba. La verdad que pensé bastante alrededor de esta pregunta porque es bastante inquietante, ¿no? Hay como un correlato no asociado entre la etapa de finalización de la carrera de grado y el comienzo de la inserción profesional, ¿no? Lo pensé bastante, no quiero saltar de pregunta porque obviamente me lleva a mi posición personal, autorreferencial, y no es la idea. Lo interesante de pensar en nuestra disciplina es que tiene un campo de aplicación sumamente amplio, y que la cultura internacionalista también se ha sabido insertar e integrar en diferentes sectores que no necesariamente se ajustan al sector público y al sector privado, ¿no? Pensar el sector corporativo, pensar en, como decía Estela, gobiernos locales, gobiernos subnacionales, de la misma manera que pensar en términos de la comunicación en sí, que es toda un subconjunto de temáticas para abordar, y en ámbitos de la sociedad civil, donde también es importante mencionar que en cada uno de esos sectores hay una beta internacionalista o una beta donde nuestra disciplina, que carga con toda una formación teórica, puede ser desplegada. Esto lleva a pensar no solo en términos de habilidades de negociación y gestión de proyectos, que pueden ser de vinculación
internacional, de transferencia tecnológica, sino que también a mí me llama mucho esto de la inserción profesional en términos de comunicación estratégica sobre el quehacer de ciertos sectores y la divulgación científica. Hay otro punto que me gustaría destacar en términos de la inserción profesional, que tiene que ver con la formación diplomática, ¿no? Es todo un ámbito donde el internacionalista, de alguna manera idílica, pero también en términos seriamente formativos, aspira a insertarse, y lo digo también en forma de decir, bueno, en algún momento quizás es interesante. A quienes tengan interés, curiosidad por la formación diplomática, el Servicio Exterior de la Nación es una institución emblemática en nuestro país, con más de 60 años de trayectoria y que también, de alguna manera, ofrece para la diplomacia del conocimiento un ámbito donde desempeñarse. Bien hechas esas menciones, sí hay en algunas casas de estudio con las cuales he tenido el gusto de conversar, prácticas preprofesionales, que son otra manera también de insertarse en el mundo de las relaciones internacionales y son, de alguna manera, una experiencia formativa donde estudiantes de la disciplina pueden fortalecer o ir creando, generando o especializándose en diferentes temas que los vaya llevando la carrera, porque esto es así, hay muchas regiones y hay muchas temáticas en las cuales las competencias profesionales pueden ir direccionándose y sobre todo la valoración como profesional para un desempeño laboral puede ir cambiando en el transcurso de la carrera de uno. Dicho eso, sí me pasó de pensar la inserción profesional desde las organizaciones de la sociedad civil, que hoy por hoy también son un nicho donde tantos como usinas de pensamiento, think tank, se han convertido en un lugar de debate, un lugar de intercambio y un lugar de proyección en el ámbito de las relaciones internacionales. Y también me parece hacer un punto interesante ahí porque de alguna manera terminan siendo asesores o terminan teniendo lugar como asesoramientos en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas, sea en formato de recomendación, sea en formato de elaboración de documentos para algún tema en específico, y creo que esos convierten un poco a la disciplina en un mantra que puede de alguna manera insertarse. Sí que mencioné varias cuestiones, pero bueno, un poco eso era lo que quería mencionar. Perfecto, gracias. Sigue Daniela. Yo, que efectivamente se me quemó la salsa que estaba haciendo. No importa. Haremos otra cosa, siempre se puede hacer fideos. No, les cuento que la cocina de todo esto es que también estaba armando la salsa para el niño que tiene que comer. Me pensaba, y lo escuchabas a Seba 1, a Seba Oquita, es muy difícil decir la grosa, no me sale. Que, bueno, hizo efectivamente ese mapa de todos los espacios institucionales donde podemos interactuar como graduados, graduadas en relaciones internacionales en el campo de la diplomacia de los conocimientos, ¿no? Y sobre todo pensando el conocimiento como categoría más amplia y esta relación que yo marcaba entre los saberes específicos técnicos que tenemos y la praxis, ¿no? La praxis para la acción institucional, la acción política, etcétera. Y además de todo ese ámbito estatal, no estatal, digo, ahí Seba hablaba de los movimientos sociales o de los actores sociales, y sin ir a la pregunta más de la experiencia personal, pero sí espacios con los que por lo menos yo he interactuado bastante tienen que ver con, y me olvido un rato de la investigación en CONICET, y me olvido un rato de la gestión en el ex Ministerio de Educación y lo que hago en la Universidad de las Artes, pero sí con, por ejemplo, organizaciones sindicales, ¿no? Como también los sindicatos en diferentes temáticas precisan de esos, por un lado, de esa construcción de conocimientos que podemos llevar adelante, ¿no? Desde el campo de los estudios internacionales más temáticos, pero que a su vez también
para la inserción internacional precisan herramientas de, por ejemplo, podemos pensar cómo incidir en diferentes espacios, cómo incidir en foros, programas, organizaciones, instituciones, cómo insertarse en ese caminito de construcción de políticas públicas. Digo, ahí también hay un campo de inserción que abre el abanico a un conjunto de actores bastante grande. Y después pensaba también, con esta idea, y acá es el sombrero, digo, cómo distintas experiencias institucionales nos transforman radicalmente. Yo hace unos años jamás me hubiera dicho lo que voy a decir ahora, que tiene que ver con los conocimientos, digo, y quizás sin volverme tan decolonial, pero los conocimientos son múltiples. Hay una ecología de saberes donde los científicos fueron los validados como los más legítimos, ¿no? Por distintas operaciones que se dieron durante el nacimiento de la ciencia moderna, el capitalismo y demás, pero esas otras formas de conocimientos, por ejemplo, vienen de las artes y la producción artística. Y que ahí tenemos otro ámbito de intervención, sin ser necesariamente una actividad de diplomacia cultural, esto de qué no es la diplomacia de los conocimientos, pero sí pensar que hay un conjunto de manifestaciones artísticas, de creaciones artísticas y de artivismos que también requieren de miradas de la diplomacia de los conocimientos, porque también hoy las artes están contribuyendo en la resolución de estos grandes problemas globales que hablábamos antes. Hoy no se puede pensar la ciudad si no incorporás una mirada sobre la cultura y el rol que tienen distintos espacios artísticos en esa ciudad. Digo, pensar la movilidad urbana hoy, la electromovilidad, incluye también una mirada transdisciplinaria que involucre esos otros conocimientos, por ejemplo, las artes. Y eso lo podemos hacer en este rol que tenemos, que yo no me diría que soy una diplomática del conocimiento, pero sí quienes somos los que a veces articulamos entre diferentes actores, ¿no? Creo que la disciplina nos permite, acá me corro un chiquitín de que sea específicamente diplomacia y los conocimientos, nos permite articular entre diferentes actores, tender puentes, hacer dialogar perspectivas distintas. Creo que eso es un plus que nos lo da esta disciplina, pensando los problemas globales y el campo de lo internacional, a diferencia de otras, ¿no? Y acá nos peleamos con los sociólogos, ¿no? Digo, que ellos dicen que ellos pueden hacer todo nada más. Pero sí me parece que ahí tenemos una cuestión, cómo pensar, digo, y acá voy a decir algo muy chiquitito, sin meterme en un debate grande, pero así como las feministas trajeron a la discusión que de todo lo personal es político, las feministas en relaciones internacionales trajeron también a la discusión que todo lo personal es internacional, entonces también es político, ¿no? Y ahí está ese vínculo. Las mujeres migrantes en determinados países también están construyendo la gramática de las relaciones internacionales. Sin irme en ejemplos, digo, también somos esos otros articuladores y tenemos, por la mirada que hoy tiene la disciplina súper amplia, la posibilidad de trabajar con estos diferentes actores, que pueden ser sindicatos, mujeres campesinas organizadas que quieren vender sus artesanías, que son producto del conocimiento en diferentes espacios globales. Digo, todo eso nos lo permite la mirada disciplinar, y me quedo por acá porque ya todo lo anterior lo dijo Seba. Seba 1, Seba 2. Elijan sus números. Bueno, tomo la posta yo, entonces, gracias Eva y Dani, la verdad que se dijeron casi todo, pero nada, me gustaría remarcar algunas cuestiones y quizás retomar otras. Creo que pensando sobre todo en términos de posibilidades y ámbitos de inserción profesional, yo creo que, bueno, tradicionalmente las relaciones internacionales han tenido esa mirada, ¿no? De que el graduado tenía, parece como dos salidas, que era por un lado o por otra, ¿no? La diplomacia por un lado y quizás la investigación y la docencia por otra, y creo que hasta hace no muchos años es como que no había como otro espacio aparente de inserción. Creo que eso fue cambiando porque las dinámicas territoriales, internacionales fueron también cambiando y fueron también demandando sobre todo la necesidad de empezar a articular actores, articular intereses, empezar a trabajar
diferentes temáticas, no solamente vinculadas a esto que decía Dani, a las que son específicamente relacionadas a lo que es el campo científico, ¿no? También creo que como desafío de los graduados, las graduadas en relaciones internacionales, en términos de diplomacia de conocimiento, siempre hay como un choque entre los conocimientos y los saberes que tenemos y después qué pasa cuando vamos al campo profesional, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a territorio? ¿Cómo podemos empezar a articular eso que vemos allí? Y creo que en ese sentido ha habido como no sé si quiebre, pero un gran salto que ha estado dado en nuestra carrera y en nuestro espacio de inserción laboral por la evolución de las telecomunicaciones. Y digo esto porque las relaciones internacionales no son hoy lo que eran 30 años atrás, y obviamente el ámbito de inserción tampoco no es el mismo que hay ahora que el que hay hace 30 años atrás, y esto lo digo porque quizás retomando esta idea, ¿no? De que la diplomacia siempre la vinculamos a la interacción o el accionar de los gobiernos nacionales, se ha abierto completamente a esta multiplicidad de actores. Hoy por hoy tenemos universidades tejiendo vinculaciones internacionales, pero también tenemos clubes, asociaciones culturales, pueblos originarios que trascienden fronteras a través de movimientos y tejen, intercambian saberes con otros de diferentes geografías. Entonces allí creo que eso ha abierto todo un abanico de posibilidades, pero también de desafíos, ¿no? De cómo hacemos para articular eso, para poder verdaderamente incorporar esos intereses en la gestión y articulación con otros intereses y actores, y eso me parece que es un campo para nosotros desde las relaciones internacionales totalmente ilimitado, donde tenemos la posibilidad de crear y de diseñar un montón de estrategias que puedan redundar en beneficios para esos actores, ¿no? Y eso me parece interesante. El otro día, haciendo como una reflexión con un colega, tomábamos como, por ejemplo, qué es lo que pasa con las áreas de relaciones internacionales provinciales, ¿no? En la Argentina. Y hoy por hoy, sobre todo después de la pandemia y con el boom de la virtualidad, esto que nos permite hoy por hoy estar conectados y compartir, nos dábamos cuenta que prepandemia, para que un gobierno pudiese, en la Argentina, un gobierno local pudiese intercambiar y contactarse con otro, necesitaba, por ejemplo, un presupuesto para poder garantizar, ¿no? Una misión provincial hacia otro país, hacia otra ciudad, hacia a veces otro continente, y que muchas veces eso funcionaba como un límite, porque obviamente no es lo mismo el presupuesto que puede tener, no sé, un municipio de Jujuy, justamente, que un municipio en provincia de Santa Fe, ¿no? Y eso muchas veces funcionaba como una limitación. Hoy por hoy tenemos estas increíbles herramientas como Zoom, como Meet, que permiten que esos gobiernos puedan trabajar, puedan intercambiar, puedan conocerse y establecer acciones conjuntas. Y esto lo digo quizás replicando este ejemplo en el ámbito de los gobiernos locales, pero creo que podemos llevarlo a cualquier otro tipo de interacción entre cualquier otro actor de diferente naturaleza, y en ese sentido me parece que para nosotros la evolución de las telecomunicaciones, la evolución digital, la conectividad es hoy por hoy una herramienta que potencia nuestras capacidades y que nos permiten espacios que quizás décadas antes no teníamos, ¿no? Así que yo redondearía allí esta segunda ronda ya. Bien, perfecto. Vamos a la tercera pregunta. Un poco vinculado con la anterior, pero ya ahí la experiencia concreta de ustedes. ¿Cuál es tu experiencia profesional en el ámbito de la diplomacia del conocimiento o de los conocimientos? ¿Y qué te parece importante destacar de la misma? También la voy a poner en el chat para que quienes no lo pudieran escuchar. Y en este caso vamos con Daniela, Estela, Sebastián. Bueno, para no hacerlo súper largo y tan... Es difícil, ¿no? Hablar en primera persona, pensarlo como autorreferencial. Yo en mi caso estudié ciencia política en la UBA, que tiene la orientación en relaciones internacionales, con lo cual a veces está esto de somos, no somos, que nos atraviesa. Y no hice
decidí no hacer ni maestría ni doctorado en Relaciones Internacionales porque había empezado a trabajar en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo, en el área de investigación, en esos años, ¿no? Entonces, repetir lo que estaba aprendiendo en investigación, teniendo los mismos profesores al mismo tiempo, no fue una chance, y de esa definición llegué a estudios de la universidad y la ciencia, ¿no? Hay mucha serendipia, ¿no? En cómo uno va construyendo ese camino. Ahí Diana Tusi, que es la persona en cuestión, dice siempre, ¿no? Como la vida nos va llevando. También a los internacionalistas la vida nos va llevando, y terminé en este vínculo que tiene que ver con universidad, ciencia y estudios internacionales, integración regional como algo que también me desvela, ¿no? La teoría de la integración. Y pensando en el ámbito profesional, hice una carrera bastante, no sé si rápida, pero sí de investigación. Eran momentos interesantes para la ciencia en Argentina. Fui becaria agencia, becaria CONICET, trabajé la CONIAG un año cuando estuve sin beca, después volví a la postdoc. Ingresé al CONICET en el año 2015, tuve ahí todo un recorrido de investigación, pero nunca de investigación sola o en solitario. Me parece que hay algo que siempre me atravesó, que era la necesidad de al mismo tiempo hacer algo con otros actores. Por eso recuperaba esta experiencia de trabajo en un proyecto que se llamó durante muchos años Identidad Mercosur, que trabajábamos con jóvenes para fortalecer ciudadanía regional, ¿no? Ahí tenemos un internacionalista trabajando conocimientos y haciendo algo concreto. Trabajamos bastante con jóvenes, con parte de la juventud de los movimientos sociales de la agricultura familiar, que en esos años estaban bastante pujantes sobre cómo incidir para tener políticas públicas regionales en el Mercosur, y después se dio mi camino más vinculado a la gestión, que quizás es el que más quiero compartir con ustedes. Desde el punto de vista de la investigación, es muy interesante, quiero decir dos cosas, pensando solo como un ámbito de inserción la investigación, que efectivamente yo lo veo como una ventaja, el venir de una región, de ser de Argentina y formar parte del sur, que tiene que ver que hay problemas que nosotros vemos antes, porque nos tocan más de lleno antes. Lo que decía al principio, ¿no? Es una nueva categoría para algo que ya existía, y nosotros ya lo veníamos repensando, ¿no? Durante mucho tiempo, porque nuestra condición periférica, subalterna, heterónoma, como la querramos llamar, siempre nos hizo pensar esas respuestas desde la práctica y desde los desafíos teóricos. Entonces me parece interesante decir que hacemos buena ciencia, buena teoría, buenos estudios internacionales, y que hoy estamos, quizás una élite científica o una élite de investigación más vinculada con CONICET o algunos espacios institucionales, que podemos, entre comillas, formar parte de la red más mainstream de producción de conocimiento en la ciencia. Si tuviéramos que pensar, el mundo también se divide entre centros y periferias, usando la categoría súper vetusta, ¿no? En el campo de las científico y de las ciencias sociales en particular. Y nosotros allí tenemos mucho para aportar, y hay toda una discusión en la disciplina nuestra desde el punto de vista teórico es de cómo los sures aportamos a las relaciones internacionales más globales. Ahí tenemos muchísimo, y en algún que otro trabajo, haciendo campo, estuvimos mirando si nosotros, como investigadores o como grupos de investigación de Argentina, de Brasil, de Chile, teníamos una inserción con autonomía en las redes centrales de conocimiento, o era todo imposición. Bueno, no es todo imposición, sino que efectivamente tenemos capacidad de agencia. Ahí véanse que yo tengo una mirada específica en cómo miro los temas. Hablo de activismo, hablo de capacidad de agencia, y hablo de que nuestros actores, y es a lo que voy a pasar ahora, tienen una capacidad regional de incidir y tratar de reformar gobernanza global en determinados temas, o reglas y normas en determinadas áreas temáticas. Hay muchos ejemplos, pero no voy a ir con ellos. Entonces, me parece que hay algo muy interesante a destacar, que aún en contextos complejos como el nuestro, inciertos y con muchos vaivenes para el desarrollo, no digo muchos vaivenes, hoy tenemos una situación que es el actual presidente, ¿no? Puntualmente, pero que podemos hacer ciencia. Y ahora voy a ir al campo de... Sí, ya voy, Pedro. Pedro se le apagó la tele y no sabe cómo volver a prenderla.
Y lo No segundo... se me apagó, se le cambió de cosa. Ah, lo cambiaste, perfecto. Acá la tiranía de los menores. No lo Y ahí, cambié el capitulito, lo cambié. sí, tocaste algo en el control remoto, ya te entendí. Bueno, y la segunda tiene que ver con la gestión en la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y después en la UNA. Entonces yo tengo una gestión en el Estado y una gestión en la universidad. Préndeme la luz, Pedro. Dale. Son las vicisitudes Todas. de la región. Me parece, de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional es interesante destacar esto que yo ya mencioné, de las habilidades quizás o capacidades interpersonales que tenemos para resolver diferentes temas. Bueno, yo justo fui a trabajar en un área que yo estudiaba. Entonces, de repente, gente a la que yo le había hecho trabajo de campo era la que trabajaba conmigo, hice como una etnografía en el medio, corroboré un montón de situaciones que ya había visto en la tesis y digo, no, pero esto es peor, eso sí. Me pasó eso. Pero también me tocó gestionar en pandemia, lo cual fue un aprendizaje y ahí se desplegaron todos esos elementos que nombró Estela en el bloque anterior, copiar y pegar, ponerlos acá, ¿no? De que llegás a la gestión con ideas, con proyectos, venís estudiando esto, tenés algo para decir y de repente, sí, muy lindo, pandemia. O sea, de armar la política de internacionalización para Argentina a repatriar personas, digo. Hay una brecha ahí entre expectativa y realidad, que es lo que tenemos que aprender a gestionar. Digo, la mejor política pública es la política que se hace hoy, ¿no? Porque podemos pensar, repensar, tener estudios, y eso es muy importante quizás destacar y ahí hay algo que decía Estela antes que es muy importante, y que yo lo resignifico así, de ser... Gracias. De ser muy muy conscientes de esto, ¿no? De que todo lo que tenemos para decir desde el escritorio tiene que tener un anclaje en la vida real. Entonces ahí la mejor acción es la que se concreta. Y también sabiendo que gestionar en el Estado es mover expedientes. Vos podés ser maravilloso, pero tenés que hacer mover la rueda. Y eso implica hablar con un montón de gente y demás cuestiones. Y después ir al campo del trabajo internacional. Algo que sí me gustaría destacar con ustedes es que es muy interesante, como en algunas áreas temáticas, en este caso la educación, Argentina tiene una voz que cuando Argentina levanta la mano y dice, quiero hablar de este tema, lo escuchan los países. Y eso no es por nada, es porque tenemos una trayectoria en nuestras espaldas que tiene que ver con cómo pensamos el sistema educativo, el sistema universitario, y donde lo que decimos es importante. Quizás en los últimos años, y hoy lo estamos perdiendo eso, y ahí hay que hacerse cargo de ese rol que uno tiene. Entonces me parece interesante destacar esto, la idea de acción, de la que la gestión rompe un montón de cosas que uno piensa desde el escritorio, que la mejor política es la que se hace, es la posible, la que tenés que consensuar con diferentes actores, y ahí en los actores pensando lo federal, pero al mismo tiempo en la búsqueda de consensos y de tomas y dacas con otros países, en este caso, y que bueno, y de repente vienen imprevistos. Creo que la parte de gestión de riesgos, que siempre sabemos que existen estudios internacionales, y está ahí como la nota al pie, o ¿no? Como antes eran las teorías feministas en los programas de teoría de relaciones internacionales, que era si llegabas con el tiempo lo veías. Bueno, gestión de riesgo desde los últimos años se vuelve muy, muy fuerte. Y cómo manejar situaciones muy inciertas muy rápido, ¿no? de cambio. Vení, mamá. Ahora pienso en el rol que tengo en la Universidad Nacional de las Artes, que es una gestión a otra intensidad, es diferente, acá articulamos con nuestro sistema, con otras instituciones regionalmente, pero yo tengo la posibilidad de que gracias a mi rol en la UNA, hoy coordino la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales de Argentina, de todo el año pasado y es también representar al Consejo Interuniversitario Nacional y a mis colegas frente a otros actores, ¿no? Y ahí como también de vuelta buscamos construir todo lo que dijimos antes, desde la solidaridad, la reciprocidad, el acuerdo mutuo y el respeto por la autonomía de la soberanía de cada país, pero también de la autonomía universitaria, acciones que permitan mejorar la vida de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores y contribuir al desarrollo nacional. Me parece que ahí está lo interesante en cómo poder hacer uso de esas herramientas, cómo poder, vuelvo a esto, no frustrarse contra lo que no se puede hacer. Digo, la gestión es ingrata, la gestión frustra, la gestión
hay que llevarla adelante, hay que trabajar con todos esos actores, hay que buscar consensos, hay que tratar de combinar armoniosamente eso, quizás yo porque tengo una cosa con la injusticia bastante fuerte, de lo que a uno le parece justo, porque así vienen en los estudios y lo que tenemos que hacer y lo que se puede hacer. Me parece que ahí hay algo interesante y que creo que la disciplina nos lo da, porque aprendemos o sea, sabemos de negociación, sabemos la teoría de las negociaciones, digo, cada vez más los planes de estudio se han ido amoldando, ¿no? Digo, mi plan de estudio de ciencia política, yo por suerte formé parte de la comisión, de la junta de carrera que cambió el plan de estudio, pero también no teníamos las herramientas que teníamos hoy. Y leer la realidad muy rápidamente. Y llamar a esos otros actores que necesitas llamar rápidamente y ser muy concreto. Porque a veces también desde el Estado pasan dos cosas entre los investigadores y las personas que gestionamos. Que el investigador no sabe decir muy brevemente, que es lo que me está pasando en este preciso momento, lo que quiere decir, y que el gestor lo necesita ahora. No me importa de dónde viene la teoría. Decime lo que tenemos que hacer y cómo ir a resolverlo. Me parece que ahí está ese punto medio que quizás los internacionalistas hemos construido a lo largo del tiempo. Pongo pausa, termino acá, me voy a prender la tele. Estela. Gracias, Dani. Tomo la batuta yo. Bueno, súper interesante. Esto me parece como... Este bloque es como muy dinámico e interesante porque obviamente cada uno trae sus experiencias propias, pero también sus intereses, ¿no? Cómo fueron jugando quizás los intereses personales en la experiencia de desarrollo laboral de cada uno de nosotros. Y en parte digo esto porque mi experiencia de inserción laboral, que también ha sido muy parecida a la de Dani, con algunas diferencias. Mi primera inserción fue más que nada en el campo de la gestión y después, posteriormente, me volví para el lado de la investigación y la docencia, pero allá por la década del 2010, cuando estaba recién graduada, en la Argentina y sobre todo en las provincias, empezaba a surgir este movimiento de que cada provincia empezara a construir su propia oficina de relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, yo un poco que estaba como en mi salsa en Jujuy, yo estudié en Jujuy, y cuando la provincia se animó a empezar a esta idea de construir una oficina propia de relaciones internacionales, obvio que estaba en primera fila allí. Ustedes fíjense que Jujuy, al margen de lo que uno puede estudiar en la teoría, Jujuy es una provincia doblemente limítrofe. Compartimos frontera con Chile y también con Bolivia, y hasta el 2014 no tenía una oficina de relaciones internacionales, ¿no? Una locura, o sea, eso no quiere decir que no tuviera vinculación con ambos países, la tenía, pero totalmente, si se quiere, no sé si oculta, pero sí es como quizás disfrazada a través de algunas áreas específicas de la gestión local gubernamental, como podía ser el área de producción o la de turismo y cultura, ¿no? Pero no había una oficina propia de gestión internacional, y allí por el 2014, cuando en Jujuy se plantea la idea, bueno, tuve la suerte, y para mí siempre lo digo como el honor, de participar en esa construcción de lo que iba a ser esa oficina, ¿no? Y bueno, estaba como muy recientemente graduada, así que para mí fue una experiencia hermosa poder pensar y traer todo eso que había estudiado a la gestión provincial. Mi interés investigativo ya durante la formación de grado siempre fue pensar las relaciones internacionales en términos subnacionales. Evidentemente me tiraba mucho, ¿no? El potencial que tienen los gobiernos locales, no solo de Argentina, sino en el mundo dentro del escenario internacional. Y en ese momento la posibilidad de formar parte de la construcción de esa área dentro del gobierno de Jujuy fue para mí una de las experiencias más hermosas que viví laboralmente, porque obviamente tenía ese desafío de volcar, bueno, todo lo que había estudiado en mi formación, pero también poder observar qué es lo que la provincia necesitaba, ¿no? Y poder hacer obviamente también una lectura del contexto nacional y del contexto internacional de ese momento. Para ese preciso momento había como una
muy fuerte política, bueno, nacional y regional de la importancia de la integración regional, ¿no? Entonces, verdaderamente la provincia necesitaba construir capacidades que permitieran crear y diseñar agendas de internacionalización. Así que ese fue como mi primer desafío laboral, que se topó con todo esto que Dani mencionó hace un momento, que uno llega con sus mejores ideas, con el mejor plan, y luego estás sobre el escritorio y te enfrentás con un montón de barreras que muchas veces son burocráticas, otras veces uno tiene que explicarle a los funcionarios de por qué es importante esto, ¿no? Hasta son como barreras técnicas, personales, profesionales, o explicar, por ejemplo, para qué sirve un protocolo, o por qué es importante asistir a tal reunión, o qué es lo que Cancillería está pidiendo, ¿no? Ustedes piensen que para Jujuy, que es una provincia muy pequeña, poder empezar a entender esas dinámicas, que hoy por hoy ya las tiene como muy aceitadas, sobre todo luego del vínculo con China, que hizo crecer a la provincia un montón en términos de gestión internacional. Para ese momento estábamos en un -10, ¿no? Entonces, había también que hacer docencia en cierto punto en el ámbito de la gestión provincial, con un montón de dinámicas políticas entre medio, ¿no? 2013 o 2014 cambió el signo político a nivel nacional en la Argentina, pero también en la provincia, con lo cual ahí también hubo un desafío bastante grande que afrontar. Estuve como en esa área de trabajo de gestión alrededor de 2 años, y luego empecé a ver que necesitaba otra vez poder abstraerme de la gestión para poder promover y poder darle a la gestión de la provincia otras herramientas que en ese momento no sabía cuáles eran, ¿no? Entonces, allí fue cuando, bueno, inicié mi segunda etapa de formación en el doctorado, gracias a CONICET, una beca de doctorado que me llevó a Rosario a estudiar allí. Y bueno, luego finalmente continué en el ámbito de la investigación y la docencia, que actualmente, y esto que volvió a señalar Dani, que me parece súper relevante para nosotros, en términos de diplomacia del conocimiento, creo que siempre tenemos que tener este ancla en el territorio, ¿no? Y no lo digo solo porque trabaje gobiernos locales en lo personal, pero si no está anclado a ver los intereses, las necesidades, las demandas de un territorio dado, sea un municipio, sea una provincia, sea un país o una región, me parece que nos quedamos como rengos, ¿no? Entonces, actualmente mi desafío con la investigación es, bueno, obviamente no solo poder propender a generar conocimientos vinculados actualmente con los actores locales, transición energética y la vinculación con China, pero sino también poder que mis investigaciones se provean, ¿no? de ese input que es el territorio, ¿no? En mi caso ahora las provincias que están trabajando con China, y a las cuales visito casi siempre y trato siempre de interactuar, de relevar información y de estar en contacto y de tener siempre la información de primera mano desde los territorios para que lo que luego llevo a mis investigaciones pueda redundar en un trabajo serio, ¿no? En un trabajo que tenga compromiso y que no quede, para mí siempre digo, el mayor desafío es, y que yo sé que en ciencias sociales esto está siendo muy debatido actualmente, que haya transferencia, ¿no? Yo me reúno con las personas a las que investigo, con las áreas de relaciones internacionales, con las personas que en los gobiernos locales trabajan litio, pero también voy a las comunidades originarias a ver qué es lo que piensan, cuál es su visión, también a las empresas, ¿no? Y creo que por allí poder anclar las investigaciones y que no solamente queden en el paper que publicamos o en el congreso en el que vamos, creo que es uno de los desafíos más grandes, pero también es lo más rico que nos puede quedar a nosotros desde la profesión, ¿no? Bien. Seba sigue y después pasamos a la última pregunta. Bárbaro. Bueno, muy interesante escuchar las carreras de las colegas.
Bueno, en mi caso, prácticamente durante los últimos años y casi desde que promediaba el segundo año de la carrera en Ciencia Política de la UBA, con el anterior programa, Dani, quiero que sepas que eso también fue todo un desafío que en el 2018 logró modificarse y es muy valorable eso. La decisión entre... el ingreso al consejo, al CONICET, en la Dirección de Desarrollo, me encontró frente al sistema científico nacional, con todo su entramado institucional y todo un enorme y vasto contenido de unidades ejecutoras, de universidades, de doble dependencias y de centros científicos tecnológicos, que de pronto me llevó a interesarme por este tema. En el mientras tanto, la carrera se dirimía un poco entre el ámbito, entre las relaciones internacionales y estudiar la administración pública, otro de los temas que de alguna manera nos interpela a las colegas y a mí por igual, porque somos parte, y bueno, la gestión pública a veces es ese amor-odio que uno siempre... con el cual siempre se encuentra. No en vano, Dani, está el meme de expectativa de realidad que nos afecta por igual. Y creo que es como un inevitable pensar en cuánto uno, si realmente se alinearan la voluntad política con los gestores políticos públicos, cuánto podría modificar el escenario. Bien, durante todo mi transcurso en el consejo, viendo los diferentes campos disciplinares, la disciplina de Ciencias Sociales y Humanidades me encontró con un montón de autores y autoras que se dedicaron a escribir sobre política exterior argentina y de pronto uno se familiariza mucho más rápido. En ese sentido, un poco la ascendente y el contacto con colegas, gracias también al repositorio digital que tiene a disposición el CONICET y otras casas de estudio, pero en particular esta, sirvió específicamente para embeberme un poco con todo ese contenido. Terminada la carrera y en el medio de la pandemia, en un devenir inesperado de mi situación laboral, ingreso al ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al área de política internacional. Casi que era como un regalo, porque yo quería dedicarme a esto y en el área que me toca estar, estoy encargado de los organismos multilaterales y el programa Raíces. Y me gustaría hacer un énfasis en el segundo, porque es mi tema, y no por hacerlo exhaustivo, pero sí por considerarlo una política pública recontra importante para la Argentina, porque es una política en la cual convergen dos factores que hacen un poco a la diplomacia del conocimiento. Tanto es así que el programa Raíces es una política para el retorno de investigadores, científicos y tecnólogos, y también es una política de participación de la diáspora científica. Con lo cual, ahí condensa de alguna manera, o para mí, un área de trabajo que me llevó a interiorizarme un montón, a tal punto de llevarlo a la maestría que estoy cursando y que cursé también con Diana, otro tema que con Dani compartimos. Diana es como una mentora ahora en esto de la maestría en Relaciones Internacionales, y creo que también esto de ser provocativo es un factor clave para preguntarse y repreguntarse el rol de la ciencia y la tecnología en la toma de decisiones. El programa Raíces me dio la oportunidad un poco de interactuar con científicos no solo en Argentina, sino en el exterior, particularmente hablando, quienes de alguna manera, y yendo al núcleo de la conversación de hoy, que es la diplomacia de los conocimientos, fueron parte de las políticas públicas en Argentina, como por ejemplo ser asesores del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, una política pública que, si bien hoy podemos conversar en qué situación se encuentra, para el momento en que fue llevada al Congreso y convertida en ley, fue realmente importante por todo el trabajo que se vino haciendo durante los últimos años, desde que el ministerio fue creado en la primera década del 2000. Esto, de alguna manera, a mí me lleva a hacer un doble clic y cada vez más estar en contacto, articular con quienes están en el exterior, porque
de alguna manera siguen formando parte del entramado del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con sus diferentes puntos de enlace, regresos, vinculaciones con las universidades, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Esto también es importante destacarlo. Es una política pública de alcance notoriamente federal y con toda su vinculación ha permitido a las universidades tener una proyección internacional, tener contacto con casas de estudio en el exterior, y eso también potencia de alguna manera las capacidades que tenemos en Argentina, y por eso, entre otras cosas, como mencionaba Dani y Estela también, la Argentina es una voz que se oye, que se le da lugar y que también en los diferentes congresos y escenarios se toma en consideración. Eso en cuanto al punto de vista de la política nacional en su conjunto. Más reciente en el tiempo, y esto desde la gestión pública, me toca incorporarme al equipo de ciencia y tecnología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un ámbito sin explorar hasta ahora, pero que de pronto, con el cambio de gestión, hubo un interés por hacer una política científica en la ciudad, una política con un montón de capacidades instaladas, con las casas de estudio concentradas en la ciudad, y de pronto con una oportunidad, producto del escenario internacional, de tener cierto protagonismo en términos de aglomerar el ecosistema, capitalizar todo lo que está instalado y de pronto contener esto que de alguna manera también se convierte en un total desincentivo para quienes están haciendo investigación acá en Argentina. Esta nueva posición me encontró con actores que hasta ahora no tenía tanto roce, por el equipo de Ciencia y Tecnología estar en el ministerio, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico, es decir, con el sector productivo, de pronto el emprendimiento científico, las startups, todo un entramado diferente y novedoso para mí, que también me permitió acercarme a aceleradoras, fondos de inversión, que son un actor hoy, no quiero decir en alza, pero con más relevancia, por lo menos para quienes necesitan o dependen del financiamiento para las investigaciones. Entonces, ahí me parece interesante, por lo menos en esto de articulación público-privada, una lógica que también cada vez tiene más lugar. Bueno, esta interacción para la cual el gobierno de la ciudad ha destinado interés. Lógicamente, y por cuestiones coyunturales, el escenario electoral se torna protagonista en este año particularmente, y de pronto también es también una barrera poder incidir o decir esto es importante por estos motivos, y de pronto ahí es un toma y daca o un proceso in eternum de negociación que, como toda burocracia, es desgastante, pero de alguna manera, bueno, uno quiere y empuja y tiene expectativas y tiene con qué demostrar que es importante, entonces lo seguimos traccionando y eso es importante. Quiero hacer una última mención para no extenderme demasiado, y tiene que ver con mi experiencia profesional desde la asociación civil de la cual formo parte, que es la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, desde la cual tuve el honor y el privilegio el año pasado de participar en el grupo joven del G20 presidido por Brasil. Un grupo de trabajo dentro de los cuales conforman el G20 en sí, el grupo de los 20 países. Y esto también fue una experiencia singular, obviamente, porque nuclea, de alguna manera, una delegación que está conformada por representantes de asociaciones de la sociedad civil en 5 ejes temáticos, dentro de los cuales el que me tocó abordar a mí fue innovación y futuro en el mundo del trabajo. Dentro de los temas que me tocó trabajar en este track, la inteligencia artificial fue un tema notablemente mencionado, y quiero destacar que este grupo de trabajo y el documento que termina siendo como corolario de las reuniones que llevamos adelante es un policy brief, una recomendación para los tomadores de decisiones que debería ser llevado a cada uno de los países miembros y observadores del grupo de los 20 países. Más recientemente, y creo que esta experiencia fue bastante interesante, este año, gracias a la postulación a través de la red APE, fui seleccionado como líder del Hub de Jóvenes en Inteligencia Artificial, una iniciativa que es de carácter global. No quiero hacer el chivo para invitarlos, pero obviamente si a alguien le interesa me puede escribir, perdón Seba,
que de pronto también es una manera de insertarse en las relaciones internacionales en un área específica, pero que puede ser desde diferentes enfoques. La inteligencia artificial es una herramienta hoy utilizada desde un montón de aspectos, que desde la gobernanza, pasando por la ciberseguridad, sustentabilidad y sostenibilidad, hasta incluso en derechos humanos. El fin de semana, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA salió una pequeña nota, donde abuelas de Plaza de Mayo, en un convenio con una empresa, están trabajando a través del uso de la inteligencia artificial para el reconocimiento de desapariciones. Entonces, lo que quiero decir con este mini ejemplo es que la inteligencia artificial puede tener no una infinidad, pero multiplicidad de aplicaciones y todas, de alguna manera, pueden ser interesantes. Y retomando uno de los comentarios de las chicas, lo interesante de esta iniciativa es que tampoco no pretende quedar en el academicismo. Pretende generar impacto a través de sus proyectos que sean de alguna manera concretos o concretados. Y también es una manera de agarrar, ¿cómo es? Ruedo en el ámbito, en la disciplina, y de pronto, de alguna manera que es meramente de colaboración y voluntaria, con todo lo que implica, tener alguna manera experiencia profesional en el campo y en una temática y trabajar con gente, así, formar equipos de trabajo e incidir de alguna manera, algo que puede llegar como objetivo de máxima a ser una recomendación de política pública. De esta manera, y para no extenderme más, Eva, cierro con la exposición. Bárbaro, buenísimo, gracias a los dos y las tres. Bien, última pregunta. ¿Cómo considerás que incide la actual coyuntura internacional en la diplomacia del conocimiento? ¿Y qué problemas y desafíos y oportunidades puede haber para nuestro país en ese ámbito de persistir la actual coyuntura de los conflictos actuales? La pongo en el chat y arranca Estela, Sebastián, Daniel. Y después hacemos una ronda de preguntas a quien quiera. Bárbaro. Bueno, gracias, Sebas. Creo que para los internacionalistas nos toca vivir una coyuntura histórica bastante entretenida, voy a decir, ¿no? No hay día en que no tengamos una noticia o haya algún acontecimiento de la realidad internacional o nacional que nos mueva un poco el tablero, ¿no? En esa, particularmente en la coyuntura internacional actual, tenemos diferentes conflictos que van a atravesar la diplomacia del conocimiento y también diferentes ejes, por supuesto, de la inserción laboral y de los espacios que cada uno de nosotros, o en donde cada uno de nosotros desempeña algún tipo de rol o actividad, ¿no? Por un lado, obviamente, como sabemos, los diferentes conflictos geopolíticos que se están desarrollando en el momento, ¿no? La guerra en Ucrania, pero sobre todo también las tensiones entre Estados Unidos y China, esta reconfiguración, si se quiere, del sistema internacional y cómo van apareciendo o emergiendo diferentes actores con sus intereses a ponerlos en juego también, ¿no? Pero además tenemos otras agendas que atraviesan en sí la diplomacia del conocimiento y que tienen que ver con esto que mencionó Sebas hace un momento, la emergencia obviamente de inteligencia artificial, ¿no? La transición energética, la disputa por el acceso y el control de recursos estratégicos, llámese litio, hidrógeno verde, las famosas tierras raras ahora, y todo ello tiene obviamente un impacto significativo en la diplomacia del conocimiento y en cómo se diseñan estrategias de articulación en ese sentido, ¿no? Yo creo que también, bueno, en Argentina hay, obviamente, podríamos decir, bueno, problemas, pero también ventanas de oportunidad, ¿no? Y creo que los problemas son problemas que todos ya conocemos, ¿no? Hay sobre todo durante los últimos meses, una reducción significativa y grave del financiamiento para lo que es el sistema científico y técnico.
para las universidades, hay disminución también en términos globales de lo que es el financiamiento para la cooperación internacional, que ese es un dato no menor. En nuestro país específicamente es un desafío poder para los distintos actores, pero específicamente para el sistema científico y técnico y las universidades, poder sobrevivir las alternancias políticas, ¿no? Acá parece que cambia el signo político al nivel nacional y es como que tenemos que esperar para ver cómo se reestructuran los diferentes lineamientos, ¿no? La falta de continuidad en políticas claves pensadas a largo plazo en nuestro país es todo un tema que parece no terminar de extinguirse a pesar de que los años pasen y pasen. También creo que, bueno, algo que Sebas mencionó al principio del encuentro, que es lo que conocemos como fuga de cerebros, ¿no? Cuando el panorama a nivel nacional se complejiza y tenemos reducción de presupuestos y tenemos precarización, bueno, nuestros talentos se van del país y eso constituye, bueno, la gravedad que todos ya conocemos, ¿no? También creo que es una cuestión que hay que tener en cuenta, retomando esta idea de Dani de la estructura centro-periférica de Latinoamérica, que a pesar de ser una teoría vetusta, es increíble, pero sigue siendo sumamente actual para poder explicar muchos fenómenos todavía. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, pero también en la región, es la dependencia tecnológica, ¿no? Y cómo a pesar de que en diferentes sectores de la economía vamos tratando de tejer diferentes estrategias, todavía la transferencia de conocimiento es algo pendiente en términos de desarrollo, pienso, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que hay algunos focos o ventanas de oportunidad. Creo que la primera está dada para los internacionalistas por algo que hemos mencionado al pasar esta tarde, que es la versatilidad de nuestra formación, ¿no? Efectivamente, nosotros somos como moldeados con diferentes conocimientos que provienen de diferentes ramas del conocimiento científico en general, ¿no? Estamos formados en historia, en economía, en derecho, en teoría política, y todos esos conocimientos nos aportan una versatilidad que nos permite a nosotros poder desenvolvernos en los diferentes espacios totalmente distintos que hemos nombrado a través de nuestras propias experiencias personales, ¿no? Creo que esa es una ventana de oportunidad para nosotros en términos de poder pensar la diplomacia del conocimiento en Argentina. Y creo que la otra está relacionada más a poder pensar la diversidad de nuestro país en términos más estratégicos, ¿no? Pensar esa extensión del territorio natural en su diversidad, pero también en sus potenciales, ¿no? Por ahí siempre cuando hablamos refiriéndonos a Argentina en relación a su extensión, lo que salta primero es la desigualdad que hay entre las regiones, entre las provincias que componen el país, pero también allí hay potenciales, ¿no? Entonces creo que allí también podemos encontrar unas ventanas pensando en la articulación de actores y pensando en justamente esta coyuntura internacional que nos atraviesa y en definitiva en la que nos encontramos insertos, ¿no? Cerraría yo allí. Bien, sigue Sebastián. Buenísimo, gracias. Seba, voy a retomar una cuestión que mencionaba Estela y tiene que ver con los recursos estratégicos, ¿no? Además está decir el escenario geopolítico que estamos viviendo y la especie de bisagra que significó esta segunda asunción de Trump remasterizado en Estados Unidos, ¿no? Si bien el conflicto entre Ucrania y Rusia fue uno de los protagonistas de su asunción y de sus nuevas directivas en términos de política exterior, pasó algo desapercibido que fue el interés de Trump por Groenlandia, ¿no? Entonces nos preguntaremos por qué un mandatario de tal país se interesaría por un país
que pocos saben un poco dónde está, cuál es su magnitud, si es autónomo o no, ¿no? Entonces, acá hay un interesante debate en torno a los recursos estratégicos que Trump tiene vistos, o su equipo, mediante, en el Ártico y con los recursos que dispone este territorio. Lo cual, si hacemos un salto de miles y miles de kilómetros hacia nuestro país bicontinental, tenemos que estar conscientes, tenemos que ser conscientes de nuestra bicontinentalidad y que la Argentina tiene un sector antártico ocupado hace ya más de 180 años, siendo el primer país con ocupación, con permanencia ininterrumpida y 13 bases en el sector antártico. Y también nos lleva a otro debate. Hay intereses en la Antártida también y hay intereses que están pugnando por tener presencia, por poner en jaque un poco que sea una zona de paz y de investigación científica, algo que la Argentina también ha desarrollado de una manera notable, con prestigio, vanguardismo y también pensando un poco en cómo ha puesto algo que también Dani mencionó hace un rato, de la cooperación regional en términos de la cooperación antártica. Esto me lleva no solo a mencionar la Antártida en sí, sino el litoral marítimo, que a través de otra de las grandes políticas públicas de nuestro país, que es Pampa Azul, también ha generado un fuerte posicionamiento en términos de investigación aplicada, científica, pero también en términos de recomendación de políticas públicas sobre qué hacer con el litoral marítimo, cómo explotar los recursos, tanto que subyacen en el espacio marítimo como en el espacio aéreo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, estas cuestiones también, como mencionaba Estela hace unos minutitos, son problemáticas, pero también son una oportunidad para reivindicar un poco la relevancia de la cooperación sur-sur, la importancia del sur global, y por supuesto no desentenderse de lo que mencionaban las colegas antes, de estas desigualdades estructurales que un poco nos lleva a las asimetrías latentes que tenemos en nuestro país. No por eso vamos a ignorar que Argentina ha hecho un montón para... ha tenido consistencia y continuidad en áreas temáticas que ha hecho levantar la bandera de la soberanía tecnológica. De alguna manera eso también es importante, si bien la dependencia tampoco no es un factor a ignorar. Para no extenderme demasiado, era la relación en la fuga de cerebros, creo que Estela ahí hizo un repaso, creo que si bien es problemático, al comienzo también se ha teorizado desde el mundo anglosajón y eurocéntrico, que otra de las cuestiones a subrayar es que también intentamos desprendernos de eso y de otras cuestiones en sí, es la circulación de cerebros también comprende una oportunidad para que el talento argentino científico pueda insertarse en el escenario internacional y de pronto para la disciplina ser un factor beneficioso. En fin, la falta de continuidad que mencionaba Estela, yo les recomiendo hacer doble clic en la teoría del péndulo, una teoría que nos ha acompañado a lo largo de los últimos 40 años y creo que aplica un poco a estos vaivenes o vicisitudes que hemos tenido como país, pero que no ha dejado de dar lugar a la producción y creación de conocimiento. Así que nada, cierro y le paso la posta a Dani. Bueno, muchas gracias. Voy a ser más breve porque tengo la suerte de que ya dijeron muchísimas cosas que me permiten como sintetizar, pensando el momento internacional actual que describieron y analizaron los colegas, que la paradoja, ¿no? Nunca tan importante la ciencia y la universidad y nunca tan atacada. Es muy fuerte pensarlo desde ese lugar porque no ha habido esta coincidencia temporal tan grande entre atacar a la ciencia y necesitarla tanto al mismo tiempo. Y me hacías acordar, Seba, cuando mencionaste la cuestión Antártida y cómo es interesantísimo la territorialidad, y vuelvo a lo que decía Estela, ¿no? Pensarnos desde dónde. Hace muy poquito, la semana del 18 de febrero, la reunión de universidades por la Casa Común, que es una estrategia de internacionalización y de diplomacia de los conocimientos,
que es un conjunto de universidades públicas y privadas, laicas y no laicas, y religiosas de América Latina y el Caribe, a partir de la encíclica Laudato Si, que se empezaron a trabajar, hace unos cuantos años, y hicieron un evento en Río Grande y en Ushuaia, ¿no? Y cómo de ahí no pensar esta cuestión de nunca tan importante, nunca tan atacada. Porque hemos tenido escenarios de ataque a la ciencia en diferentes momentos, pero me parece que algo que tenemos como transversal a todo eso y que cuando ustedes mencionaron el contexto internacional y lo explicaron muy bien, lo que está crujiendo es el orden mundial liberal. Y ese orden mundial liberal está datado de una sociedad moderna, capitalista, que se ha ido transformando, que es la que está crujiendo. Y en ese crujir, que crujen todos estos valores liberales, cruje la democracia, crujen las formas de empleo como las conocíamos antes, crujen las formas de pensar cómo se acumula el capital, todo en ese proceso hicieron crujir la ciencia, ¿no? Como el discurso, la ciencia hasta ese momento, y aún con todas las críticas decoloniales que le podemos hacer, ¿no? De que todos los conocimientos son válidos, y ahí, bueno, incluso en todo ese proceso, esta disponibilidad de información que tenemos todo el tiempo, donde todo vale lo mismo y donde todos podemos opinar, hizo también crujir a la ciencia. Y estoy pensando sobre todo porque los ejemplos que hacen crujir ese orden mundial liberal vienen de países que están atacando fuertemente al discurso científico. No solamente lo estamos viendo en Argentina, se vio en otros países con la superderecha, estas alt-right en Europa y demás, y Trump hoy está desfinanciando un montón de fondos para la investigación, que es insólito también para ellos. Hace un poquito hablaba con un colega que estuvo en ISA, que es la Asociación de Estudios Internacionales Norteamericana, y están en shock. A mí me tocó verlos en persona en el 2017 tratando de entender qué estaba pasando con Trump, 17-18, y hoy tampoco lo siguen sin entender, Y acá pienso en qué herramientas tenemos nosotros, o tiene el norte para entender, sí, creo que nosotros tenemos más. Sigo insistiendo en esa capacidad nuestra de poder ver el centro y la periferia, aún en nuestra escasez y aún en nuestras dificultades. Entonces me parece interesante destacar esta crujida del orden mundial liberal y donde el otro no termina de nacer. No están haciendo todavía nada nuevo, estamos en un interregno, decía José Antonio Sanabuja hace 4 años, estamos todavía muy desafiantes o expectantes a qué nos ofrece China, ¿no? Como en este nuevo escenario que va transformando la configuración del poder mundial, pero estamos transitando esto. Últimamente estoy usando mucho de latiguillo esta frase que es: no sé si quiero ser contemporánea de este momento histórico. ¿No? A los que no nos tocó vivir el nazismo, a los que no nos tocó, o nazismo, ustedes son más jóvenes que yo nací en el 83, no nos tocó la dictadura per se, hay un montón de situaciones que no nos tocaron. Yo no quiero ser contemporánea, no sé si me aguanto ser contemporánea de este momento histórico, pero vamos a hacerlo. Estaba pensando que ustedes, y volviendo acá a Argentina, ¿no? Y la idea de los péndulos, que los péndulos también podemos pensar lo que aplican un poco a la realidad regional y a la realidad mundial, aunque distintos, la idea, donde esta idea de que cruje todo el orden mundial liberal, cruje la democracia, cruje todo lo asociado a los derechos, ¿no? A los derechos de generación, de distintas generaciones que hemos adquirido, en nuestro país está crujiendo todo, ¿no? Porque a mí me encantaría, como investigadora de CONICET, venir y decir todo lo que nos pasó, como universitaria, decir todos los recortes que estamos teniendo, pero al mismo tiempo esto está pasando en salud, y cuando vinculamos investigación más salud, cierra el Instituto contra el Cáncer, ahí estamos viendo que esto un escenario muy complicado, ¿no? Y la pregunta apuntaba hacia allí, ¿no? ¿Qué problemas, desafíos y oportunidades puede haber en un país, en nuestro país, si persisten los conflictos actuales? No quiero ser pesimista, este año lo arranqué con un modo de no me voy a enojar, no me voy a... pero sí me gustaría destacar, no quizás con
bueno, hay que aguantarlo y todo pasa, pero sí con la capacidad de resiliencia que tiene nuestro sistema universitario y nuestro sistema científico. Resiliencia que se agota igual, porque los recursos que nos están colocando ahora, y lo estamos viendo, digo, hace 10 años atrás estábamos en una posición mejor cuando perdíamos un conjunto de recursos, pensando en la investigación, la ciencia, la tecnología, los espacios de innovación, los espacios de punta. Hoy, países que en América Latina venían un poco más rezagados que nosotros, ya directamente nos pasaron. De nuestro buen nombre y nuestra buena cara no podemos vivir todo el tiempo. Digo, hay que hacer algo y tenemos que contar con esos recursos. Y también tenemos que sacarnos varios pruritos. Durante mucho tiempo la vinculación público-privada fue mala palabra para el sector de la ciencia y la universidad. Bueno, gente, move on. El mundo ha cambiado y hay que hacer con estas cuestiones, nos tenemos que involucrar a todos los actores que sean responsables, pero siempre desde una mirada, ¿no? De esto que yo decía al inicio, que es muy fuerte, es una herramienta para una meta, digo, el ejercicio de ¿qué? Bueno, construir desarrollo, construir autonomía y demás. Entonces me parece ahí que tenemos una resiliencia que requiere de seguir pujando por... En última instancia, en nuestro caso, es que se cumple una ley, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología y el Plan Argentina de acá a 2030 para la ciencia y la tecnología, y en universidad otro tanto, hay un conjunto de metas que se colocó el CINE en el 2021 que son súper importantes y que siguen estando vigentes. Y acá me quiero poner, para cerrar, nada que ver con ustedes, nada que ver con un poco sí, un poco no, pero volver a esta idea de el ataque hacia la universidad, hacia la ciencia, y también pensar dos cosas. La primera es que sigue siendo una institución muy legitimada socialmente. ¿Por qué? Porque nos involucramos, porque estamos cercanos, porque la universidad es un territorio más y la ciencia genera desarrollos todas que impactan la vida de las personas, desde el dengue hasta políticas sociales, hasta, digo, una geógrafa que en su tesis de doctorado había discutido la cuestión de Bahía Blanca. Digo, todas las ciencias generan conocimientos que pueden ser aplicables, utilizables, usables, transferibles, vinculables, como querramos llamarlo. Me parece que eso lo tenemos que dejar muy claro, porque también caemos en esta dicotomía ciencia exacta, ciencias naturales versus las ciencias sociales, humanidades, y no es así. Digo. Me parece que hoy tenemos que ir por eso. Y ahí en la onda de mi campo de estudios de filo, de la gente de que estudia universidad, hace 15 años más o menos, cuando yo arrancaba a estudiar esto, que era una joven, recién salía de la facultad y entraba al mundo de los estudios de la universidad, había un texto que se había puesto de moda porque se hablaba mucho de la crisis de la universidad, de ese entonces, y la crisis de legitimidad, y la crisis de financiamiento, y la crisis frente a otros actores y demás. Y recordar que desde la universidad y la ciencia tiene un poder performativo enorme. Construimos realidad. Con nuestros datos, con nuestras investigaciones, podemos construir y transformar esa realidad. Y ahí me parece interesante volver a lo que decíamos al inicio y el por qué estamos estudiando relaciones internacionales. Y algo que a mí me come la cabeza y digo, por eso es muy importante que nos pensemos en una trayectoria, con estos ciclos y estos péndulos que hablaba Seba, pero que nos pensemos en una trayectoria también de graduados, de estudiantes, estudiosos de la realidad internacional en América Latina, es que las redes que pensaron tanto la autonomía política como el desarrollo económico social integral para nuestra región, esas que surgieron en los 50, 60, fueron redes de académicos. Y académicos que tenían el doble sombrero de ser académicos y practitioners, diríamos, ¿no? Y practicantes o políticos. Y estoy pensando, yo vengo además de pensarlo para las ciencias sociales, pero lo podemos pensar de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad, por ejemplo, cuando se crea la primer Flaxo, la primera facultad Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se crea en Chile, ¿para qué? Para formar en posgrado gente acá y que discutan temas de acá. De ahí surgieron los autores que crearon las teorías de la dependencia. Ahí estaban ahí estudiando y siendo profesores después. La CEPAL primero, el estructuralismo, y ahí tenemos todas las vertientes en el 48, antes. Claxo se crea en 1967, ¿por qué? Una vez que los teníamos formados, se dieron cuenta que necesitábamos grupos de investigación translatinos, digo, que combinaran investigadores de América Latina y el Caribe. El primer presidente de Claxo fue Aldo Ferrer.
En Flaxo teníamos a Furtado, a Faleto, en la CEPAL teníamos a Previch y a Faleto, también teníamos a Teotonio dos Santos, discutían entre ellos, ¿no? Entre los marxistas y los estructuralistas. Y así se fueron creciendo la red Flaxo, la red de Claxo, fueron todas instituciones con anclaje territorial pero regionales. Y si nos vamos al campo de las otras ciencias, tenemos a lo que fue la Escuela Latinoamericana en Ciencia, Tecnología y Sociedad de esos años, donde estaba Oscar Barsaski, Sábato, estaba Amílcar Herrera, Jaguaribe, estaban las dos, ahí tenemos un punto de coincidencia entre los dos. Jaguaribe pensaba la tecnología con estos, pero también las cuestiones económicas y demás con los otros de las ciencias sociales. Digo, ahí tuvimos nuestra región fue un semillero de redes y de actores que pensaron la región y que hoy debemos muchas de nuestras miradas sobre las políticas públicas de ese momento. No sé si estamos a la altura, yo creo que hay un montón de elementos que tienen que ver con estas fallas estructurales, con estas oscilaciones en el financiamiento de la ciencia, con estas premisas que nos colocan a los investigadores para cómo evaluar y que ya no escribimos libros, escribimos paper que no lee nadie, que hacen que no tengamos una mirada integral. Pero el internacionalista sí tiene una mirada integral y hacia ahí tiene que ir. Me parece que lo que podemos pensar es que tenemos que ser muy estratégicos e inteligentes a la hora de analizar el contexto para poder recomendar. Sabemos que que la gente que no puede tener un subsidio de la investigación se va a otro lado, el mundo es cada vez más hostil, pero pasó una moto, que esto también pasará y que tenemos que seguir profundizando y reprofundizando esas teorías que tanto orgullo nos dieron, pero que fueron teorías realmente ancladas en la práctica y que podemos llevar eso a las políticas públicas. Me parece que ese es como el mensaje esperanzador, ¿no? Tenemos resiliencia, tenemos un sistema que es grande, un sistema que se ha ido complejizando y que también hay que hacer un mea culpa. Quizás el gobierno de los científicos no fue lo mejor que nos pasó y esa categoría nos pesa y tenemos que transformar eso y seguir dando cuenta de todos los desarrollos que hacemos para que nuestra sociedad viva mejor. Así que lo dejo por acá y empezamos a hablar. Bueno, buenísimo, gracias Daniela, Estela, Sebastián, realmente ha sido un gusto y un placer. Damos pie a preguntas, comentarios, intervenciones que quieran hacer. Levanten la mano, si no, bueno, hagan algún gesto. No quiero... Si no hay ninguno, me lanzo yo porque tengo... Vamos, Claudia. Claudia. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Yo entré tarde, así que no pude ver el principio y la introducción con respecto a lo que era la carrera. Tampoco sé cuántos programas tienen ya con respecto a la carrera, pero yo creo que me anoté allá por octubre o noviembre en la carrera de Relaciones Públicas con ustedes y lo estaba pensando. Relaciones internacionales. Sí, me anoté. El tema es que yo en diciembre me recibí de ceremonial y protocolo en el Instituto 173 de Lomas de Zamora y tengo, digamos, ceremonial y protocolo tiene bastante en lo que tiene que ver con relaciones públicas. Relaciones internacionales, ¿no? De relaciones internacionales, perdón. Sí. De relaciones internacionales y quería hablar justo con ustedes a ver si había alguna forma de que si la carrera creo que son 5 años, ¿tengo entendido? 4 años y medio, pero acá estamos hablando de un tema puntual. Eso si querés te puedo pasar el correo, mi correo electrónico personal para que me escribas por ahí, ¿te parece? ¿Esta es la diplomacia? Sí, diplomacia del conocimiento, pero digamos, no sé a qué. Termina la pregunta, pero igual te pongo el correo electrónico para que me escribas. Porque me parece que es más una cuestión administrativa la que me estás planteando. Sí, gracias. Claro, por eso. Ahí fíjate que está el correo y cualquier cosa me escribís.
¿Alguien más? Si no, bien, Ángel Acuña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas yo tardes. quería hacer una pregunta puntual, sobre todo la última pregunta que estuvieron respondiendo sobre política coyuntural. Y por ahí dijeron, bueno, a partir de toda esta situación internacional, la guerra entre Ucrania y Rusia, lo de Groenlandia, la situación terrible que pasa en Palestina, y ahí por ahí dijeron, bueno, que aparte de esto, de las crisis y las dificultades y todo el grado de complejidad que hay oportunidad. Yo quisiera saber, cuando hablan de oportunidad, ¿a qué se están refiriendo concretamente? ¿Quién quiere recoger el guante? Quien quiera. Bueno, si les parece, comienzo yo, después capaz que se quieran sumar Dani y Dale. Sebastián. A mí me parece que en términos de oportunidades, podemos pensar, obviamente, desde nuestra formación como internacionalistas, bueno, cómo ese nuevo, no tan nuevo, pero ese contexto que nos toca atravesar hoy por hoy, nos abre la posibilidad a que podamos ser quizás en esto que les comentaba yo hace un momento de la versatilidad de nuestra formación, no poder encontrar diferentes estrategias de inserción laboral, ¿no? Sobre todo, y me refiero a lo que son las nuevas agendas que Sebastián hizo como desarrolló en ese sentido con mucho más amplitud, pero esto de las nuevas agendas que requieren de la incorporación de conocimiento, la articulación actoral, territorial, ¿no? Llámese transición energética, llámense cuestiones vinculadas a lo que es, por ejemplo, el rol de la universidad en el territorio, ¿no? Y obviamente que en esas nuevas agendas el rol del internacionalista está como muy presente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un recuerdo que se me viene muy a la mente reciente fue la pandemia del COVID y cómo en esa crisis de gestión de la pandemia puso sobre la mesa diferentes cuestiones vinculadas al rol de los actores gubernamentales y no gubernamentales, pensando particularmente en la situación de nuestro país, ¿no? Y cómo, por ejemplo, estrategias que se tejían desde áreas gubernamentales nacionales eran implementadas o pretendían ser implementadas de igual forma en todo el territorio nacional, ¿no? Y por ahí se salteaban, digamos, las particularidades de cada uno de esos territorios y de las diferencias que componen la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos como en una situación similar en donde como profesionales, como estudiantes de las relaciones internacionales, tenemos diferentes ventanas que se van abriendo en donde está en nosotros por ahí la creatividad y cómo utilizamos las herramientas que hemos obtenido de nuestra formación para poder encontrar estrategias enfocadas en diferentes objetivos, ¿no? A eso un poco yo me refería, no sé si Dani o Sebastián quieren sumar allí algo más. Yo creo que más allá, se me fue internet. No, sin insertar el meme de los Simpson, un mundo de abogados felices, me parece que hay un punto donde también es insostenible el actual momento. Hasta por una lógica propia de reconversión del capitalismo. El capitalismo es insostenible. Y me parece que las oportunidades tienen que ver con cómo buscar esos intersticios en los actores, entre actores. Yo lo pienso más, por ejemplo, del sur con el norte, en algunas áreas muy estratégicas que se pueden seguir generando, haciendo sinergias.
Lo vemos hoy en el campo de les voy a hacer como muy concretas en ejemplos, ¿no? Pensando en la universidad y las acciones de cooperación internacional de las universidades y demás cuestiones. Bueno, nosotros hoy no tenemos financiamiento prácticamente, digo, la pauta de las universidades vino este mes el presupuesto 30% menos, no estamos teniendo los fortalecimientos que teníamos, en investigación nos está pasando un poco lo mismo. Con mi sombrero de CONICET me siento la no noticia porque me gané un proyecto agencia que nunca se ejecutó, me gané un proyecto con China, CAS CONICET, que nunca existió y directamente lo hicieron como que no existía. Digo, nos está pasando eso, ¿no? Digo, está pasando eso. Ahora bien, ¿cómo resolvemos en esta resiliencia que tenemos nosotros, los argentines, para hacer estas cosas? Y en cooperación y en colaboración con esas redes de los amigos que sí tienen financiamiento hoy. Hoy estamos trabajando con Brasil, estamos trabajando con Colombia, pensando en la región latinoamericana, Brasil, Colombia y México. Y tratando toda la región, toda ahí, toda junta, de tener los Erasmus con la Unión Europea y China como esa gran lugar al que todo el mundo, ¿no? Como que es una caja digo, que todo el mundo aspira, que se dan algunas situaciones, pero que va en otras lógicas, con otras dinámicas. Pero sí en áreas muy importantes. Y ahí nos sirve pensar esto. Hay temas, ahora la guerra, todo esto que pasó, digo, Europa también, lo que nos marca es también la fragilidad que tiene esa región, porque hasta lo que sucedió con Trump y Zelensky, me parece que Europa todavía se seguía rasgando las vestiduras de ser un poder normativo al nivel global, que generaba otros valores, que venía a defender otras cuestiones y quedó súper complicado. Pero en esos procesos, y ahora generó mucho recambio y hay cosas de la cooperación que estábamos teniendo que no tiene, pero Estela lo dijo, la cooperación al desarrollo no sigue siendo tan fuerte como antes. Pero sí me parece que en esta idea de que este mundo no es sostenible, hay un conjunto de acciones de las cuales el contexto nos permite aprovecharnos. Iniciativas con un conjunto de socios sobre cambio climático van a seguir estando. Todos los temas de vanguardia nuevos son súper transversales a todos. Inteligencia artificial. Me acuerdo que cuando asumí en el ministerio había dos temas súper importantes que UNESCO estaba llevando adelante la consulta. La DNCI es la titular de la CONAPLU, que es la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO en la Argentina. Uno era inteligencia artificial y todo lo que se abría allí, incluyendo las cuestiones vinculadas a la ética de la inteligencia artificial, y la otra era la cuestión de ciencia abierta, que también salió y está súper en boga. Digo, hay un montón de disputas que nosotros dábamos, como por ejemplo pedir el acceso no comercial a publicaciones, que después el mundo global, el mundo del norte lo recogió. Entonces ahí están las posibilidades de interactuar, porque este sistema no es sostenible, entonces hay que buscar esas pequeñas cuestiones. Tecnología, antes eran tecnologías limpias, ahora se llama de otra forma. Bueno, ahí están esos procesos para poder trabajar y articular. Y en esto, multiactor, lo pensaba como todo lo que planteaba Estela para los gobiernos locales, por decirlo de alguna forma, o subnacionales, de crear sus oficinas de relaciones internacionales, pasó lo mismo con las universidades a principios de los 2000 para acá, digo, pensar todas estas cuestiones. Y que hoy no podemos pensar esas cuestiones de manera aislada o solo entre universidades. Y hay que incorporar a los actores extraacadémicos, algo que venimos, sobre todo quienes trabajamos más política científica y queremos transformar las reglas del juego del sistema científico, venimos hablando muchísimo de cómo incorporar a los actores extraacadémicos. Los actores extraacadémicos son los gobiernos locales, que para hacer un desarrollo requieren de la universidad, son los movimientos sociales que necesitan resolver una demanda y nos pueden ayudar a resolverla en ese proceso. Entonces ahí están esas oportunidades, entre lo micro y lo macro, porque el mundo que tenemos no es sostenible y cruje, pero están esos intersticios. Y yo realmente pienso que esto va a pasar. No sé si pronto, pero que esto va a pasar. No sé si vamos a volver mejores, pero va a pasar. Y me quedo acá. Bien. ¿Se va?
Cierro, dale, Seba, gracias. Para responderle un poco a Miguel Ángel y sintetizando un poco los comentarios de Estela y de Dani, hay una portucrisis, ¿no? Que es un concepto muy recurrente, ¿no? Que en cada escenario podemos extraer una forma de salir aireosamente. A veces con mayor aire, a veces con menor, ¿no? Creo que los actores no estatales se han convertido han traído un debate o una disputa o puesto en jaque el proceso de toma de decisiones, pero en cada uno de los temas que podemos abordar, y son miles, yo pensaba en dos. Por un lado, uno que nos ha tenido en el contexto nacional muy pendientes en las últimas semanas, que ha sido el uso de las criptomonedas, que es un manto también para una tecnología emergente, que es el blockchain, que tiene una cantidad de usos para transparencia que son novedosos y muy relevantes. Se han usado tanto a nivel provincial como a nivel municipal en diferentes instancias, y creo que también hay un árbol que nos tapa el bosque sobre diferentes temas que a veces pasan más desapercibidos. Lo mismo, y por mencionar también otro ejemplo aislado, pero que se puede hacer doble clic, la relevancia que tiene el continente africano en el contexto geopolítico, y que hay muchos actores interesados en los recursos y en la gobernanza propiamente dicha de los países del continente. Es muy macro, pero para responder un poco la pregunta de Miguel, las oportunidades siempre están. La inteligencia artificial, como mencionaban las colegas, trae un abanico de oportunidades para la administración pública, para el sector privado, para el sector productivo, para las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. Y todo eso también depende de la atracción colectiva que le podamos dar a las temáticas y generar esto, co-creación un poco de recursos, de herramientas. No, creo que por ahí podría quedar. Seba, te devuelvo la palabra. Bien, bueno, ya son las 9 menos 2 minutos. Ya estamos bien de tiempo. Si hay más preguntas, en todo caso, tienen mi mail, las podemos transmitir eventualmente. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Si no, procedemos a cerrar la actividad y agradecerle a todos y a todas la participación, especialmente a los expositores, Daniela, Estela y Sebastián. Y bueno, sí, acá hay comentarios que van quedando, mucha incertidumbre, lo sabemos, pero también si uno se retrata de la historia, ha habido cantidad, digamos, la incertidumbre es parte genética de la forma en que las sociedades humanas se desarrollan, así que es un desafío probablemente cada vez mayor y cada vez más global, porque estamos todos en este barco y más allá de lo que diga Elon Musk sobre la vida en Marte, no creemos que eso sea factible. Así que, como internacionalistas, tenemos que ponernos manos a la obra y pensar cada vez más estratégica y más inteligentemente para encontrar unas soluciones colectivas. Les agradezco y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. A quienes van a cursar, nos vemos en las clases. Y bueno, gracias Daniela, Estela y Sebastián de nuevo. Gracias, Chao, Eva. Muchas gracias. Un Chau, saludo. chau. Hasta Éxitos en luego. la cruzada. Chao, gracias. Chau, chau. Chau, chau.